Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Arco Barriento, somos el pueblo de Dios. A la iglesia llegó a los discípulos, y cuántos dones, vimos cuántos dones fueron dados a ellos, a los discípulos y a los apóstoles. Normalmente cuando hablamos de Pentecostés nos enfocamos solamente en el don de las lenguas, hasta ahí quedamos, pero la semana anterior vimos que eran muchos dones los que fueron dados a este grupo de hombres y mujeres, y que Pedro recibió también el don de sabiduría y conocimiento, y Pedro exclama su primer sermón, el primer discurso, dice en algunas Biblias. Nuestra predicación de esta mañana, el primer sermón de Pedro. Pedro da esta gran homilía basado en las declaraciones simples de la palabra. Él cita a Joel y cita también varios salmos proféticos de David, y lo hace en una forma casi literal, como que si de memoria él conocía el pasaje de Joel 2:28. El pasaje de Joel 2:28, que es extractado o exegetado por Pedro en los versos 16 al 20 del segundo capítulo de Hechos, nos hablan de ese derramamiento del Espíritu de Dios sobre toda carne, y también habla de que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños, los siervos y las siervas en aquellos días también recibirán el Espíritu y profetizarán. Es decir, el Espíritu Santo no era solo para la casa de Israel, el Espíritu Santo es para todos aquellos que crean en el nombre del Señor. Pero luego habla de que habrán algunos prodigios en el sol, en la luna, que el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, fuego y vapor de humo, y un montón de cosas ahí, antes que venga el día del Señor. Obviamente, en Pentecostés no pasaron estas grandes señales en el cielo. No hubo un sol oscuro, una luna convertida en sangre, y el Señor ya había venido. Dice que cuando se derrame el Espíritu Santo sobre toda carne, vendrán luego estas señales del cielo, el día manifiesto, grande y poderoso día del Señor. Como ese día no ocurrió en Pentecostés, hace 2000 años, nosotros entendemos que es una profecía de doble cumplimiento, y que lo que hubo fue un cumplimiento parcial de la profecía. Pero lo realmente importante no es si nos vamos a empezar a hablar de teología, de escatología, vamos a hablar de temas de cumplimientos parciales, proféticos, secundarios, terciarios, sino lo importante de todo esto es el verso 21 del capítulo 2, el cual leeremos a continuación, puestos en pie para reverencia en la lectura de la palabra. Hechos, capítulo 2, verso 21. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. A ver, digámoslo de memoria. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias le damos, Señor Padre Santo, por esta palabra. Bendiga a las familias hoy acá reunidas, Señor. Bendiga esa palabra que está siendo predicada en Los Compadres en esta misma hora y en Santa Rosa de Lima. Bendiga a sus pastores, Señor,
diga a aquellos que en todas las capillas del Salvador están llevando, Señor, el Evangelio, el mensaje de la buena nueva a todas sus congregaciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Fíjense que muchos de nosotros citamos este texto y decimos, algunos, como dice Pablo en Romanos, creo, dice, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Como dice alguien allá, no hermano, está en Hechos de los Apóstoles, y no lo dijo Pedro, no lo dijo Lucas, el escritor de Hechos, lo había dicho Joel, en el capítulo 2, en el verso 32 de Joel, un profeta que 800 años antes había dado esta palabra: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque la salvación, amados hermanos, no es exclusividad de nadie. La salvación es para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor. Así que luego Pedro, en este discurso, verso 22, los exhorta con gran poder, diciéndole: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Pero ¿quién entonces es el Señor? Porque Hechos 2:21, ¿verdad? O Joel 2:32 dice: el que invocare el nombre del Señor. La pregunta es: ¿quién es el Señor? ¿Y cuál es el nombre del Señor? Amén. ¿Cuál es el Señor y quién es ese Señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Ya? Porque el nombre es bien importante. El nombre es bien importante. Si nosotros decimos Pepe, ¿verdad? Pepe puede llamarse José o no. Pero don José, llama a Pepito. ¿Cómo? A Pepito. Entonces suena como un niño. No es el mismo honor que yo le estoy dando si digo que don José. Y parece lo mismo, ¿sí o no, hermano? Nosotros a veces tenemos la costumbre de llamarnos por apodos, de llamarnos por sobrenombres, de no saber bien cuál es el nombre que tenemos que invocar. Ese nombre que tenemos que invocar es el de Jesucristo, nuestro Señor. Jesús el Mesías, el Cristo, y Él es nuestro Señor. Y hay que invocar. Y luego Pedro viene y cita a David, y lo hace magistralmente por una razón, por una sencilla razón. Los judíos, los israelitas, entendían una promesa, un pacto que Dios había hecho con David. Esa promesa, ese pacto decía que de los lomos de David saldría un rey para los tiempos del fin. Es decir, el rey de Israel, porque la palabra Señor, ¿ya? La palabra Señor es la palabra Kurios o Kyrios en griego, y la palabra Señor significa poderoso, y esa palabra es dada a los reyes. Entonces, cuando dice el Señor, está hablando del rey, no solo el Mesías, ya, no solo el ungido de Dios, como en la parte espiritual o sacerdotal, sino principalmente está hablando de un rey. Porque ¿quién es el que gobierna, hermano? El rey. Y había una promesa dada que vendría un rey para esta nación. ¿Quién era el rey que le gobernaba en ese momento? Era un títere, Herodes. ¿Quién era el imperio que estaba en esa época? Roma. Pero Dios le dijo a David que saldría un gobernante justo, un gobernante perfecto. Cuando yo oigo gobernante político, ¿verdad? Gobernante justo, perfecto, y trato de ver en la historia alguno, ¿verdad? Alguno de este país, de Estados Unidos, de Venezuela, de Austria, de Colombia, de cualquier lado que usted dice,
¿Hay alguno que haya sido justo y perfecto, hermano? En Israel también. No hay ni uno. No hay ni uno. Por eso estamos esperando al rey que justo y perfecto. Y los israelitas sabían eso, así que habla de David. Verso 25, David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y así está hablando. Llega hasta el verso 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Fíjese, me llenarás de gozo con tu presencia. Entonces, es lo que hace el Señor en la vida de cada uno de sus hijos. Este verso y este texto lo había leído tantas veces y no me había percatado del cambio transformador de este rey, de este Señor. Porque un rey, un Señor poderoso y justo, puede ser él muy poderoso, muy justo, muy honorable, rico, ¿verdad? Con gran honor, alguien a quien todos admiren. Pero el Señor, a través de su nuevo pacto, nos da a nosotros, y a través de su Santo Espíritu, toda esta bendición. Esa palabra, tómela en primera persona usted. El verso 28. Me hiciste conocer los caminos, ¿qué dice? De la vida. Y el principal camino que nosotros conocimos es el camino a Dios, a través de Jesús. Segundo, me llenarás de gozo, ¿con qué dice, hermano? Con tu. Esto significa que no vamos a tener problemas. Pregunto. ¿Significa que no vamos a tener problemas? ¿Problemas van a haber, hermano? Sí. Ahora, ¿qué es lo sobrenatural? ¿Cuál es el don de Dios? Que aún con los problemas, ¿qué? Yo tengo gozo